Hola, hoy os voy a explicar qué es la cirugía ortognática. La cirugía ortognática, como su nombre indica, es la corrección de las maloclusiones esqueléticas. Lo que pasa es que este concepto ha evolucionado mucho y hoy en día aplicamos la cirugía ortognática en tres situaciones principalmente. Una, la que hemos dicho, maloclusiones esqueléticas. Dos, cuando tenemos un problema de apnea obstructiva del sueño severo que el paciente no tolere la máscara de CPAP. 3. Cuando queremos hacer cirugía estética del esqueleto facial para proporcionar o para cambiar tamaños. Con lo cual estas son las tres condiciones las cuales puede ser una buena idea pensar en cirugía ortognática. Me llamo Daniel Sánchez, tengo ahora mismo 31 años y me hice un tratamiento de cirugía ortognática bimaxilar y segmentada. Empecé el tratamiento cuando tenía 28 años y ha durado pues unos 2 años y medio aproximadamente. Cuando tenía 28 años fui al dentista con la intención de ponerme brackets, porque quería alinearme los dientes, y fue allí en ese momento cuando el dentista me dijo que tenía un tipo de mordida abierta, que se dice, es decir, que solo tocaba con los dientes posteriores, no con los de delante. Y me dijo que igual era posible que me tuvieran que hacer este tipo de tratamiento, es decir, la cirugía ortognática. Consulté a un par más de dentistas, de los cuales me dijeron exactamente lo mismo. Y estos dentistas me recomendaron visitar aquí a Clínica Virbe. Mentones desproporcionadamente grandes, planos mandibulares muy largos, caras muy largas, caras muy cortas, caras muy estrechas, caras muy anchas. Con cirugía ortognática podemos solucionarlo también. Me visité con el doctor Virbe, con Joan, y bueno, él me confirmó el tipo de mordida abierta que tenía y que efectivamente necesitaba una cirugía para su corrección. Es decir, que solo con la ortodoncia no se iba a corregir. Y Joan me enseñó el tratamiento que me iba a hacer, me lo enseñó digitalmente en un ordenador. La planificación virtual de la cirugía hoy en día es fundamental. Son las siglas VSP, que en inglés significan el Virtual Surgical Planning. Básicamente lo que hacemos antes de la cirugía es coger el paciente, hacer una toma de registros que consisten en un escáner de la cara, un escaneado de los dientes y unas fotografías. Y esta información la mezclamos, hacemos un cóctel y la ponemos en el ordenador, lo cual nos permite hacer la cirugía de forma virtual en el ordenador. Os vamos a enseñar algunos casos después de cómo es una cirugía virtual. Esto nos permite planificar de una forma extremadamente precisa los movimientos que vamos a realizar durante la cirugía y además os lo podemos enseñar antes de realizar la cirugía, con lo cual es muy bueno como herramienta de comunicación y es muy bueno para mí como roadbook, como mapa de cómo va a ser la cirugía que tenemos que hacer. Y de primeras me sorprendió mucho, pero el trato de Joan fue muy profesional y sobre todo muy cercano. Me dio mucha confianza y me inspiró mucha confianza. Al principio en el proceso del tratamiento sí que estaba un poco nervioso por el tipo de cirugía que era, porque al principio impacta un poco. Bien, la cirugía de una cirugía ortognática puede durar entre 1 hora y media y 2 horas y media, depende de varios factores o depende también de varias cirugías complementarias que se puedan hacer, con una variación de unos 30 minutos. Una vez se ha acabado la intervención, el paciente queda durante un periodo de tiempo de un par de horitas, habitualmente en reanimación, pasado el cual el paciente sube a su habitación. En la habitación ya sube con una máscara de crioterapia que básicamente mantiene la piel a 15 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque a esta temperatura el edema queda minimizado y reducimos muchísimo la inflamación. En el 90% de los casos, al cabo de un día, el paciente ya puede ir a su domicilio y seguir los controles de forma postoperatoria. Siempre hacemos un escáner de control postoperatorio al día siguiente de la intervención. Recordad, la primera semana dieta líquida, la segunda semana dieta blanda, la tercera semana dieta progresivamente normal. Recordad, toda la cirugía es por dentro de la boca a través de los labios, con lo cual hay que esperar que haya una parestesia temporal del labio inferior. Y tercero, recordad, hay una inflamación postoperatoria que, aunque sea mínima, la controlamos mucho mejor con la máscara de crioterapia. Se lo recomendaría a todo el mundo de los resultados, porque ahora ya no solo muerdo bien y tengo mejor
mejor salud, sino que también estéticamente pues he notado una buena mejoría. Y el posoperatorio para nada es doloroso. Sí que es incómodo, pero doloroso no lo es. Pero en resumen, que lo recomendaría a todo el mundo que lo necesitara, que se lo hiciera, que no se arrepentiría.